Retomamos entonces nuestra sesión y estamos en el tema del paradigma. Y el autor al que estamos haciendo referencia es Thomas Kuhn, que es prácticamente el padre del concepto, que nos dice que la ciencia tiene un ciclo, que cuando hay acuerdo en la comunidad científica respecto a los conceptos, estamos en un periodo de ciencia normal, y que cuando se pierde ese acuerdo en la comunidad científica, viene la revolución científica. La revolución científica hace que el paradigma sea reemplazado total o parcialmente, y cuando estamos en esa situación es porque se presentó una anomalía, es decir, una situación que el paradigma no es capaz de explicar y por lo tanto hay que buscar por otras vías. Estamos también revisando el concepto de Kuhn de ciencias exactas y ciencias no exactas, y a las ciencias exactas le llama ciencias maduras y dice que son paradigmáticas, es decir, han logrado por un buen tiempo tener un paradigma dominante que da respuesta prácticamente a todo, versus las ciencias no exactas, entre las que se encuentran las ciencias sociales y en particular la psicología, que es lo que nos corresponde, que no han logrado esa respuesta única a los problemas y por lo tanto dice que somos preparadigmáticos. Y lo que entonces nos queda por entender es que nosotros no tenemos fácilmente, si ya las ciencias, si ya las ciencias exactas, como decía su compañero, se están cuestionando muchas cosas, con mayor razón nuestra disciplina, la psicología, le ha costado mucho y capaz que es una pretensión que nunca se va a alcanzar, llegar a un paradigma único dominante. Eso significa entonces que nosotros estamos en condiciones de aterrizar el concepto de paradigma a nuestra disciplina. Y para hacerlo, yo lo que sugiero entonces es entender el paradigma con una serie de sinónimos, formas o conceptos sinónimos para este caso en la psicología de paradigma sería modelo, marco de referencia, lente, enfoque. Todos ellos tienen que ver con la idea de puntos de vista, formas de ver la realidad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos en psicología de paradigma, en realidad pareciera que nosotros también hemos tenido ciertas crisis de desarrollo y hemos tenido distintas revoluciones científicas, a lo mejor más pequeñitas, y esas revoluciones científicas han dado lugar a distintos enfoques, modelos o paradigmas. ¿Se entiende lo que digo? Espero que sí. ¿Por qué digo eso? Porque entonces, ¿dónde estás? Se me fue el apunte. Había puesto una hojita, una gráfica justamente para representar esto. No lo encuentro. A ver, me voy a salir de aquí un poquito, disculpen, y voy a ir a mis apuntes. Y aquí está. Ya. No sé si ven el documento en este minuto a la vista, me da la impresión que no. No, no ¿No? te la vista. Ya, por el no lo puedo compartir, pero se los voy a enviar una vez terminada la clase, si es que no se las envié ya, al aula virtual. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir es que, dado que no logramos un paradigma único, por así decirlo, tenemos que, no digo formarnos, pero tenemos que tener claro que sí hemos tenido nuestras revoluciones científicas. Y esas pequeñas revoluciones científicas lo que han hecho es generar entonces distintos modelos explicativos. Como hay más de uno, la pregunta es entonces, ¿cuál de los modelos explicativos dentro de la psicología es el mejor? Y la verdad es que esa respuesta no se puede dar, porque los paradigmas tienen una característica, que es la inconmensurabilidad. Inconmensurabilidad. ¿Qué significa eso? Que ningún paradigma se puede considerar mejor o peor que el otro. Y lo que tenemos que hacer entonces para evaluar estas distintas posturas, estos distintos paradigmas,
es tener criterios que nos permitan ponderar el aporte de cada uno y ver si en realidad son marcos de referencia sustentables y relevantes para nuestra disciplina. Entonces, dada la inconmensurabilidad, dada esa característica, no vamos a poder decir a priori, e incluso al final tampoco vamos a poder decir este paradigma es mejor que el otro. Y el criterio de evaluación entonces de los paradigmas va a estar dado por dos elementos. Primero, que el paradigma sea eficiente. ¿Y qué significa ser eficiente? Que con un pequeño marco explicativo, con un pequeño set de conceptos, explico mucho. Eso se llama parsimonia también, es como un sinónimo. ¿Qué significa eso? Que el paradigma es eficiente, con poquitos recursos, con un set bastante razonable de elementos conceptuales, explica harto. Y por otro lado, la segunda característica es la coherencia interna. ¿Qué significa esto? Que con este paradigma yo puedo explicar conceptos más o menos semejantes de la misma manera. Raro sería que yo explique conceptos muy semejantes de maneras muy distintas. Pierdo consistencia, pierdo coherencia. Pero si yo, con mi set de conceptos, logro explicar más o menos de la misma manera situaciones que más o menos se dan del mismo modo, entonces estoy siendo consistente. Esa sería entonces la forma de evaluar nuestros modelos explicativos, nuestros propios paradigmas dentro de nuestra ciencia de la psicología. ¿Ya? Entonces, lo que ha sucedido en la historia de la psicología es que han surgido distintas propuestas, y esas propuestas, algunas han gozado de mayor prestigio, otras han gozado de menor prestigio, y las clásicas son las que nosotros vamos a abordar entonces en nuestro ramo. Y eso significa entonces que, me parece que lo encontré, y eso significa entonces que nosotros nos vamos a poder pasear por una serie de modelos o pequeños paradigmas que son los que están ahí, a la vista. No sé si los tienen a la vista ahora. Tenemos acá abajo. ¿Están a la vista? Sí, sí, se ven bien. Ya, perfecto. Entonces vamos a partir después por el modelo conductual. A mí me gusta este orden porque me hace más sentido. Luego vamos a estudiar el modelo psicodinámico, el psicoanálisis se va a aprender de ahí. Luego vamos a conocer el modelo humanista. Luego vamos a conocer la psicología cognitiva, la psicología sistémica, y finalmente lo que yo les decía a su compañero hace un rato, vamos a entrar a la psicología constructivista para entender que estas 6 posturas, que ya son clásicas en el fondo, cada una tuvo su marco explicativo y respondió en su minuto las preguntas de la ciencia, las preguntas de investigación en el fondo. ¿Ya? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Espero que sí. Ya. Sí, 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 entendido. ¿Dudas? ¿Sí? Diga. ¿Y qué pasa con el positivismo? Ah, lo que pasa es que ahora viene la última patita de esta clase, ¿Ya? antes de revisar el sílabo, porque acuérdenme, antes de terminar todo, deberíamos revisar cómo vamos en el sílabo y qué es lo que viene. Justamente lo que la Isidora pregunta es nuestra última patita teórica del tema de hoy. Y es que en este proceso de ampliar la mente para entender que hay distintos modelos explicativos, distintos paradigmas dentro de la psicología, de la misma manera nosotros tenemos que abrir la mente justamente para entender esos distintos modelos. Es que necesitamos citar un concepto que es el concepto de epistemología. Y el racionalismo entonces está dentro de las distintas epistemologías que también a nosotros nos sirven para un acercamiento a nuestra materia de conocimiento. ¿Ya? Entonces, si no hay preguntas respecto a paradigma, pasamos a epistemología. Ya, deduzco entonces que no hay preguntas. ¿Ya? Revisen en todo caso el resumen que, si es que no se los envío, se los envío después.
con lo medular sobre el tema que hemos tratado. Y recuerden que lo que yo estoy intentando hacer es ampliar la mente, para que usted no tenga la idea de que hay un solo camino con una respuesta definitiva, porque ya sabemos con Kuhn que nuestra ciencia no ha logrado eso. Entonces vamos sin más al tema de las epistemologías. Nosotros, cuando hablamos de epistemología, para variar, nos vamos al área de la filosofía, porque la epistemología es una rama de la filosofía que aborda específicamente los problemas que tienen que ver con el acceso al conocer. ¿Ya? La epistemología, entonces, tiene que ver con la pregunta respecto a cómo es que nosotros accedemos al conocimiento. Y lo que se plantea entonces es que las preguntas relacionadas con la producción del conocimiento, las preguntas acerca del conocimiento dentro de una disciplina, responden entonces a una mirada desde la epistemología. La forma de entender cómo nosotros conocemos no es una sola. Así como no hay un solo paradigma en psicología, nosotros en psicología nos nutrimos de distintas posturas epistemológicas. Es decir, comprendemos que para entender el tema de estudio, podemos hacerlo por distintas vías. No hay una sola forma de llegar a generar conocimiento en psicología. Hay distintas epistemologías que nos pueden servir, ¿ya? Entonces, de las distintas epistemologías, yo hice una selección, que es en el fondo la que siempre hago, porque me satisface una amplia gama o una gama suficiente de ópticas, ¿ya? Y es la que voy a revisar con ustedes ahora. Entonces, vamos a partir con lo que recordaba la Isidora, que es el racionalismo. El racionalismo es una epistemología, una forma de entender y de acceder al conocimiento, que nos plantea, como su nombre lo dice, que el conocimiento tiene el origen en la razón. Y por lo tanto, solo la razón me muestra que las cosas son lo que son. ¿Ya? Como su nombre lo dice, el racionalismo está basado en nuestra cualidad de seres racionales. Supuestamente, en la escala evolutiva, nosotros estamos en el top porque somos seres en teoría racionales. ¿Qué significa eso? Según los racionalistas, que nosotros por el mero hecho de nacer, nacemos racionales, y eso significa que tenemos una capacidad de acceder a ideas innatas, que vienen con nosotros prácticamente. Y las ideas innatas nos muestran al común de las personas la realidad. Por lo tanto, la idea es que esas ideas innatas están accesibles a todos los hombres por el solo hecho de nacer. Y no necesito demasiada prueba de la experiencia. Basta con que mi cabeza me diga que lo que yo estoy mirando es verdadero, es válido porque todo el mundo ve más o menos lo mismo. Entonces, cuando la razón a todo el mundo le muestra las cosas como son, yo estoy siendo un ser racional. Y no necesito otra demostración más que pasar por el filtro de la razón. Como esto se deriva de la filosofía, cuando nosotros razonamos, hacemos práctica deductiva, que es lo mismo que veíamos en el método científico. ¿Qué significa eso? Que de grandes premisas llegamos a premisas nuevas. Porque lo que hace la deducción, ustedes recordarán, es más o menos lo que plantean los primeros filósofos. Se desprenden de ideas grandes, ideas más pequeñas, que están contenidas en la idea original. El clásico ejemplo de Bobby es un perro, los perros son mamíferos, entonces Bobby es mamífero. Ese es un ejercicio de deducción, de algo general llegó a algo particular. Por lo tanto, para Bobby como perro es válido lo que le pasa a todos los mamíferos.
se reproducen por crías vivas. ¿Ya? Ese ejercicio tan simple de pensar que Bobby, si es un perro, entonces es un mamífero, es una prueba de mi racionalidad. Raro sería que yo dijera que Bobby es perro y que Bobby no es mamífero, porque la lógica, mis ideas originales, innatas, me dicen que si los perros son mamíferos, cualquier perro va a ser mamífero, sin excepción. ¿Ya? Eso que parece como de perogrullo está a la base de mucho de lo que nosotros hacemos. Y para los que estudian después procesos psicológicos se van a dar cuenta que el pensamiento se nutre de esto, de cosas muy simples. La prueba de la lógica de la razón. Y entonces, en el fondo, desde el racionalismo, nos quedamos tranquilos porque lo que la razón me muestra y lo que le muestra a la mayoría de las personas bajo esta misma condición es lo que es válido y razonable. ¿Ya? Ese es el racionalismo. ¿Se entiende? Espero lo que yo he dicho. Racionalismo, la explicación está en la razón. La razón me muestra. ¿Y cómo me muestra? Porque yo de manera innata puedo deducir principios universales. Si yo pierdo la razón, me voy a un manicomio. ¿Ya? Es la locura, entre otras acepciones, entre otras formas de escribirla, es la sin razón. ¿Ya? Entonces es grave no usar la razón. ¿Ya? Entonces, primera epistemología, primera forma de entender el conocimiento en psicología es la racionalidad, el racionalismo. Pero esa no es la única epistemología. Y si el racionalismo está aquí, en el otro extremo del péndulo está el empirismo, que es justo lo contrario. Y los empiristas nos dicen que no hay ideas innatas, que no es la razón la que me muestra las cosas, sino que el conocimiento está dado por la experiencia. ¿Qué significa eso? Lo que yo experimento, lo que me muestran los órganos de los sentidos, es lo válido. Por lo tanto, no hay ideas innatas, no llego al conocimiento a partir de la razón, sino que llego a través de lo empírico, lo demostrable, lo que a todo el mundo se le aparece frente a los sentidos. No desde un punto de vista racional, sino como prueba. Ahí lo tiene. Eso es empirismo. Significa creerle a la experiencia, lo que los sentidos me muestran. Desde una postura bastante radical, los empiristas radicales van a decir que somos verdaderas hojas en blanco. Concepto que en los textos aparece como tabula rasa, que viene del latín. Tabla rasa, tabla en blanco. Y significa entonces que nosotros somos una hoja en blanco, que no traemos ideas innatas y que todo el conocimiento se va llenando, esta hoja en blanco se va llenando en base a la experiencia. Como los empiristas le dan crédito a la experiencia, a aquello que se me presenta frente a los sentidos, aquello que es demostrable, entonces le van a dar muy poco crédito a la metafísica. Y recuerden que la metafísica fue el origen de la psicología y tenía que ver con lo metafísico, o sea, lo que está más allá de lo físico, lo que no se ve y por lo tanto no se puede demostrar. Por lo tanto, un empirista que le da crédito a la experiencia, a lo que de verdad se me presenta frente a los ojos, le da poco crédito a aquellas explicaciones más bien metafísicas. Y dice que la ciencia tiene que salir de los conocimientos metafísicos y creerle a la experiencia. ¿Ya? Entonces tenemos ya dos epistemologías. El racionalismo, que le da todo el crédito a la razón, el empirismo, que le da todo el crédito a la experiencia. Del empirismo, que es esta segunda epistemología, va a surgir una variante, que es el positivismo. Y es importante entender que cuando hablamos de positivismo, no estamos hablando de ser positivo o pensar positivo. No tiene que ver con eso y lo vamos a explicar. ¿Ya?
Viene el positivismo entonces del empirismo, asume el valor de la experiencia, pero además dice que lo que garantiza el conocimiento es que nosotros podamos hacer observación y experimentación. Es decir, yo tengo un fenómeno frente a mí y si lo puedo someter a observación y lo puedo someter a experimentación, entonces recién ahí el conocimiento es válido. Por lo tanto, así como también son empiristas, rechazan la metafísica y dicen que la ciencia debe moverse dentro de los límites que nos muestra la naturaleza propiamente tal, y que a la naturaleza y a la experiencia es a lo que nosotros debemos tenerle fe, y no buscar otras explicaciones que no tienen ningún asidero demostrado. La verdad es que el nombre de positivismo, más que a Bacon, que es el iniciador de este movimiento, se lo debemos a un autor que a lo mejor no es tan mencionado, pero cuyo nombre es Saint Simon. Y lo que hace Saint Simon es asimilar la idea de que lo observado y comprobado es un hecho positivo. Por lo tanto, si ustedes se fijan, un hecho observado, documentado, analizado, es un hecho científico, que es justo lo que andaba buscando la psicología en la ciencia. Lo que ocurre Profe, entonces, ¿sí? Diga. ¿en qué pasa con T? Lo que pasa es que Comte es tremendamente relevante porque lo que quiere Comte es llevar esta idea a toda la ciencia. Quiere unificar toda la ciencia. Y dice que hay que darle el crédito a las ciencias naturales y que hay que darle poco crédito a la metafísica en primer lugar, y además dice que hay que darle poco crédito a un segundo estatus, porque él dice que lo primero es la fe como más bien religiosa, por así decir. La fe por sí sola, ¿ya? Ya. Mi primer acercamiento a los fenómenos, dicen en la sociedad, es a través de la fe. Creer que las cosas son. Y por Luego, eso, luego dice que están las explicaciones metafísicas, que ya no son, ya no tienen que ver con la divinidad o con alguna cosa muy mágica, sino que tienen que ver con fenómenos que no alcanzamos a captar bien y que están más allá de lo físico. Y luego Comte dice que hay un tercer estadio de conocimiento en la humanidad, que es el estado científico. Y entonces Comte dice que nosotros lo que tenemos que hacer es cultivar el espíritu científico. Y en la medida que nosotros dejamos de lado la fe, dejamos de lado la metafísica, recién nos acercamos a un estatus más bien científico, que es a lo que las ciencias en su conjunto deberían apuntar. ya. Gracias, profe. Comte es tremendamente relevante, solo que el iniciador del movimiento en términos conceptuales es Bacon. El rótulo de positivismo, de positivo, se lo da a Saint Simon, entendiendo lo positivo como lo comprobable, lo medible, lo demostrable. Y finalmente Comte se agarra de todo esto, desarrolla por supuesto la idea, y entonces dice, esto hay que aplicarlo a la ciencia porque es la única forma que las ciencias se unifican. Y basta ya de charlatanería, y basta ya de creer en cosas que no son demostrables. Ya, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguien está haciendo una pregunta? ¿Un poco agnóstico? ¿Un poco agnóstico quién? ¿Comte? No sé si era agnóstico, tendríamos que entrar a su biografía personal, pero yo creo que, me imagino yo, como científico, reserva la fe para otras áreas de las creencias, pero para el conocimiento científico, creo que lo que hace es alejarse de las creencias teológicas, ¿ya? No podría asegurar que sea un agnóstico, pero para el ejercicio científico, creo solo en lo demostrable, ¿ya? Y pasa mucho, pasa mucho que uno puede separar el tema de sus creencias personales, que para mi gusto, por ejemplo, yo soy creyente, son de otra índole, y yo manejo para mí el concepto de que la fe es un don, y no tengo necesidad de mostrarlo, porque si es un don, simplemente creo, y es como algo que me llegó. Entonces eso a mí no me hace ruido con la ciencia, porque para los parámetros de la ciencia yo me muevo
dentro de otro marco conceptual que no tiene que ver con la fe. Si yo, por ejemplo, si les sirve, yo no he perdido mi fe y trato de ser lo más científica posible en mis planteamientos porque estoy dentro de una disciplina que necesita validarse. ¿Ya? Capaz que a Comte, no sé, pues le haya pasado lo mismo. El asunto es que deriva entonces del empirismo el positivismo y ahí no queda todo. No queda todo. Le falta todavía una patita. Y es que este positivismo, efectivamente Jorge ahí dice que efectivamente esa es la fe, creer en algo que no se ve. Por lo menos mi definición, pero estoy abierta a otras definiciones de otras personas, ¿ya? Y el tema de la fe siempre es un poco peludo, porque la gente relaciona fe solo con ciertas iglesias, y yo creo que la fe va más allá de eso, a pesar de que yo pertenezco a una iglesia también, ¿ya? Bueno, el asunto es que tenemos el empirismo, que cree en la experiencia. Tenemos el positivismo, que cree en la experiencia, pero además dice hay que observar y hay que llevar a experimento. Y tenemos una tercera vertiente, que es el positivismo, pero con apellido, y es el positivismo lógico, que lo que hace es sumarle a todo lo anterior la necesidad de que estos sucesos, hechos observables, que pasan la prueba de la experiencia, que pasan la prueba de la observación y del laboratorio, además le sumemos el método lógico. Por lo tanto, aquello que pase la fase de verificación lógica es para los positivistas lógicos un hecho aceptable. Entonces, teníamos los racionalistas, teníamos los empiristas, de los empiristas llegamos a los positivistas, de los positivistas llegamos a los positivistas lógicos. Y la formación en nuestras universidades, por lo menos en lo que a mí respecta, para ejemplificar, que es el caso que conozco, obviamente, era así, muy apegado a lo demostrable. Y como yo soy segunda generación de la Escuela de Psicología de la Católica, éramos súper estrictos, entonces todo lo que no fuera demostrable era para psicología, y esos temas prácticamente no se trataban. Esos temas han vuelto últimamente, y hay una mayor apertura a aquello que no se ve. Pero eso es variable. Hay distintos grupos de científicos que están más en una vertiente o en otra. Pero sí, mi formación fue tremendamente positivista porque solamente se creía en aquello que estaba bien demostrado, ¿ya? Ahora, también el positivismo lógico, siendo tan exigente en el sentido que los conceptos y los hechos pasen la prueba de la verificación lógica, también hace tremendos aportes y hace una tremenda influencia dentro de nuestra misma disciplina. Porque, por ejemplo, el positivismo lógico ha dado origen a las metodologías cuantitativas, que ustedes conocerán en sus asignaturas de Quali y Quanti, y en este caso en particular en Quanti. Porque acuérdense que la pretensión inicial de la psicología fue acercarse al método exacto, al método científico de las ciencias exactas. Y esas son las ciencias que miden, que verifican, que tienen parámetros concretos numéricos. Y entonces, de la mano del positivismo lógico, con esta necesidad de unificar la ciencia, entonces surge la idea de utilizar metodologías cuantitativas que son tremendamente bien vistas en nuestro medio. ¿Ya? Con razón ustedes van a tener como parte de la asignatura entender cómo se hace evaluación o cómo se emplean metodologías cuantitativas para sustentar parte de los hallazgos que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, el método estadístico, como decíamos en las premisas, el hecho de poder usar la matemática, la estadística, eso es propio de las metodologías cuantitativas y es un aporte del positivismo lógico. ¿Se entiende más o menos lo que he planteado? Estamos con récord de participantes, tenemos 22 personas. ¿Quién se sumó? Personas que se hayan sumado para yo poder registrarla. Constanza Albornoz. Constanza Albornoz. Sí. Un segundito. Constanza, yo no la tengo en el listado. Sí, es que me uní hace poco. Ya, ¿por qué? Porque voy a necesitar su correo, porque a su correo yo le hago llegar la invitación. Oye, estas no son las mías. ¿Y cómo se Esas son las mías.
¿Cómo se pudo unir a la conversación? Porque pregunté en el grupo de la carrera. Ya. Entonces, no podemos terminar esta sesión sin que usted me dé su correo para que me quede anexada. ¿Y quién más? Súper. ¿Quién más? No es que los esté sapeando, pero me queda registrado quién entra. Yo, ¿Quién es yo? David Ordóñez. David Ordóñez. A ver, Sí. Sí, me metí hace poquito. verdad. Muy bien, porque así yo estoy chequeando, en serio que no es tanto por controlar esto, que también vamos a llevar un registro, pero básicamente tiene que ver con detectar las personas que no se están pudiendo conectar por alguna situación insalvable, ¿ya? Entonces David ya sabe para la próxima sesión, su correo sí que me aparece, entonces sí, trata de incorporarse, no sé qué le pasó hoy día, no le voy a preguntar, pero trata de incorporarse un poquito antes si es que puede, ¿ya? Y si tiene alguna dificultad, me avisa. Ya. Sí, Aquí nos gracias, profe. Ya, listo. Aquí nos quedan 7 minutos de grabación. Por lo tanto, hay una alta probabilidad que quede trunco y después tengamos que retomar. Si eso no ocurriera porque hay deficiencia del sistema, recuerden, la misma estrategia de la vez anterior, yo les voy a mandar indicaciones, nadie se debe quedar sin respuesta. Y como tenemos además a Jorge, que es nuestro delegado interno, también con él podemos subsanar algunas situaciones, solo que tienen que tener paciencia y flexibilidad. Pero hasta aquí, cada vez que nos hemos reconectado, ha funcionado relativamente bien. ¿Ya? Nos quedan 2 epistemologías de las que yo tengo seleccionadas. Y la epistemología que viene a continuación es la fenomenología, que saca un poco de roncha cuando yo la trato de explicar, porque reconozco que tiene un cierto nivel de complejidad. Si ya las anteriores tenían algo de complejidad, esta yo diría que es de las que cuesta un poquito más entender, ¿ya? Así que, paciencia. ¿A qué le llamamos fenomenología? La fenomenología tiene que ver con un concepto que es la vivencia. Y aquí quiero que por favor pongan atención. No es lo mismo experiencia que vivencia. Cuando nosotros hablamos de experiencia nos vamos a los empiristas y la experiencia es lo que se me aparece ante los sentidos. Pero cuando hablamos de vivencia no estamos hablando de eso, sino que hablamos de algo que a mí me sucede en el conocimiento personal más allá de lo que me muestran los sentidos, ¿ya? Eso para partir. No confundir experiencia con vivencia y yo lo voy a ir explicando. ¿Qué nos dicen los fenomenólogos? Distinto a lo que estábamos viendo muy de la mano de la ciencia exacta, los fenomenólogos se van justo a algo muy difícil de medir. Y dicen que para que yo pueda conocer un fenómeno, lo que ellos llaman un hecho fenomenológico, lo que tengo al frente, que puede ser una persona, lo que yo tengo que hacer es dejar entre paréntesis todas mis teorías previas. Es medio difícil por lo que hablábamos hace un rato, cómo desprenderme de mis marcos de referencia. Pero no es que se vayan a ir, no es que se vayan a esfumar, sino que simplemente lo que se hace es ponerlos entre paréntesis. Porque lo que dice Husserl, que es el gran impulsor de este movimiento, es que si yo suspendo todas mis teorizaciones previas, voy a estar en mejores condiciones de ver el fenómeno que se me presenta delante. Y si yo tuviera aquí, a cuestas, en este minuto, todas mis teorías, probablemente dejaría de ver cosas relevantes. Y solo estaría tratando de ratificar lo que la teoría me plantea. Por lo tanto, cuando un observador se pone entre paréntesis, suspende temporalmente sus propias teorías, sus propias ideas, para ver con la mayor apertura posible lo que el otro me está mostrando. Y el contacto con ese otro es de una índole distinta a el mero conocimiento concreto. ¿A qué me refiero? La idea es que ellos plantean que hay unos métodos filosóficos
que tienen nombres raros como epogee, reducción trascendental, pero eso no vamos a entrar en esos detalles, sino que lo que está buscando es captar la esencia de los fenómenos. Y eso significa, entonces, que cuando yo dejo atrás toda la teoría o todos los factores de influencia, lo que hago es llegar a contactarme personalmente con el sentido último de las cosas. ¿Ya? Eso significa entonces que cuando yo conozco fenomenológicamente, yo capto el sentido último de las cosas. Y cuando lo hago es porque estoy contactado con el hecho en que tengo al frente a nivel de vivencia. Y lo que plantean los fenomenólogos es que es una crítica al positivismo lógico y al empirismo, y es que dicen que están demasiado centrados en la ciencia, demasiado centrados en lo concreto, y que se están olvidando que gran parte del conocimiento de lo humano es de nivel filosófico. Y por lo tanto acusa a los científicos de haber llevado el conocimiento a un punto tal que se está alejando de lo sustantivo, que es la esencia de las personas y de los hechos. Entonces lo que plantea es una vuelta a la filosofía, que son nuestros orígenes en la psicología. Y entonces lo que plantea es que no es que el conocimiento científico en sí no sirva, pero los datos son solo datos. Los datos no son la esencia de los fenómenos. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿sí? entonces, o sea, la esencia de los fenómenos se dan con la conciencia, ¿no? Exacto, cuando en mi conciencia yo me contacto con el fenómeno puro en sí, con la persona concreta que tengo adelante, entonces se ha accedido a lo más profundo de mi conciencia, a lo que en el fondo está fluyendo sin ningún gran marco de referencia. ¿Y Porque, por qué, ¿sí? y por qué no al inconsciente? Lo que pasa es que la fenomenología es una herramienta, y con esa herramienta yo puedo tener acceso al inconsciente. Lo que pasa Ya. es que en el acceso al inconsciente, ese trabajo lo hace el paciente, y eso lo vamos a ver en psicoanálisis. A través del método del psicoanálisis, el paciente llega a esos contenidos y simplemente el analista los interpreta. ¿Ya? Ya. Pero claro, por un lado me guío por la teoría, pero por otro lado hay algo más allá de las palabras que el sujeto en análisis me está mostrando, y efectivamente yo diría que gran parte de un encuentro psicoanalítico tiene que ver con un encuentro fenomenológico. No son excluyentes. Para Ya. que Freud se diera cuenta de las vericuetos de la mente inconsciente, tuvo que tener un encuentro que para mi gusto es suficientemente fenomenológico. Porque no vio más allá de lo evidente. ¿Ya? Pero también muy guiado por su teoría. Entonces no sé si es totalmente